Damos gracias a Dios de estar un domingo más acá, frente a su palabra, de poder continuar estudiando esta carta del libro de Romanos que hemos estado. Hoy vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a estar en los versículos del 1 al 15, así que usted lo puede ir buscando en su Biblia. Mientras tanto, nada más voy a aprovechar para reforzar un anuncio que nos dio Steph ahora, y es la celebración de nuestro 9º aniversario del primer fin de semana de marzo. Ese fin de semana está hecho para que usted se pueda unir a nosotros, y hay múltiples actividades que vamos a hacer ese fin de semana, y quisiera que no nos vayamos sin preguntar, que hay mucha gente que sabe. Le pueden preguntar a Iván y a Vero, le pueden preguntar a don Danilo y doña Sara, le pueden preguntar a Ana y a mí, a Felo y a Steph, qué son las actividades que hay ese fin de semana. Así que no se vaya sin conocer un poquito qué es lo que vamos a estar haciendo ese fin de semana y cómo usted puede unirse con nosotros. Pero bien, yendo a nuestro texto de hoy, ¿no? Llegamos a este capítulo 4 y es un capítulo en el que Pablo utiliza principalmente el ejemplo de Abraham, pero también utiliza a David de alguna medida para usarlos como casos de referencia con respecto a lo que venía diciendo en el capítulo 3. ¿Sí? La semana pasada veíamos con Iván este concepto de la justificación por la fe. Y veíamos una serie de conceptos. Inclusive Iván nos ponía este triángulo que estaba muy claro, muy visible, digamos, de esos tres conceptos de propiciación, redención, justificación. Y si usted no recuerda o no estuvo con nosotros el domingo pasado, este concepto de la justificación, que es una palabra que vamos a ver hoy por lo menos 10 veces en este texto, es cómo es uno declarado justo frente a Dios. Es decir, Dios es un Dios santo, es un Dios que es justo, y por tanto, al ser un Dios santo no puede mezclarse con el pecado, y al ser un Dios justo tiene que emitir un juicio contra el pecado. Pero Jesucristo tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía, y eso es lo que a usted y a mí nos permite estar justificados ante Dios. Y el día de hoy, conforme vamos a ir viendo este ejemplo que Pablo utiliza para decir, desde siempre la justificación ha sido por la fe, al utilizar a Abraham, considerado el primer judío, y al utilizar a David, un rey importantísimo en la historia de Israel, quisiera llamarlo como los términos y condiciones de la justificación por la fe. Hace una semana estaba sentado con Ana en un lugar y había una promoción ahí, ¿verdad? Y yo leo la promoción y yo digo, esta promoción es demasiado buena para ser cierta. Y en lo general yo siempre desconfío, porque yo digo, lo que la gente quiere es sacarle dinero a uno. Entonces yo desconfío de la promoción y digo, no puede ser que esta promoción sea tan buena. Entonces, ¿verdad? Típico que sale el asterisco ahí, ¿verdad? Aplican restricciones o términos y condiciones o no sé qué. Y entonces nos metimos a ver los términos y condiciones de esa promoción. Y ya ahí, bueno, viene el detalle, ¿verdad? No es que solo se puede usar tales días y en tales fechas y si sujeto a disponibilidad y no sé qué. Y ya viene todo el detalle. De todas maneras me quedé pensando que era una buena promoción, ¿no? Pero pensando en esto, y mientras reflexionaba en este texto, decía, bueno, pues en este ejemplo que vamos a ir viendo y que vamos a ir desarrollando, de alguna manera como que se van viendo algunos términos y condiciones de qué hay y qué no hay con la justificación por la fe. Así que, ¿qué le parece si oramos antes de entrar a nuestro texto y vamos por los versículos del día de hoy? Padre, hoy damos gracias, Señor, que nos regalas la oportunidad de estar frente a tu palabra, Señor. No queremos menospreciar esa gracia de tener nuestra Biblia en nuestras manos, Señor, de poder verla acá en las pantallas, de poder tenerla en nuestro teléfono, de poder tenerla en nuestras manos, Señor. Damos gracias infinitas, Señor, por tu palabra, Señor, y te pedimos que este día, Señor, como nos decía Steph ahora, Señor, si tienes que poner tus manos sobre nuestros ojos para quitar la venda, Señor, si estamos ciegos espiritualmente y tú tienes que abrir nuestros ojos, Señor, que tú lo hagas, que tengas esa compasión de cada uno, Señor, para que puedas llevarnos, Señor, a conocer tu verdad, Padre. Y te pido también, Señor, que
esta buena noticia, Señor, que hemos estado viendo, Señor, y que vamos a continuar viendo hoy, Padre, sea algo que llene nuestros corazones, Señor, y que nuestra alma no pueda callar, Señor, que tengamos que gritarle al mundo que tú eres nuestro Salvador, Señor, y que tengamos que contarle a todos esta buena noticia, Señor, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, como les decía, vamos a estar hoy Romanos capítulo 4, versículos 1 al 15. Así que empiezo a leer versículo 1. Dice: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. La palabra entonces me habla de que continúa sobre el tema que veníamos viendo la semana pasada. Es decir, continúa elaborando sobre una misma idea que viene explicando, ¿no? Y ahora Pablo dice, bueno, todos estos conceptos nuevamente que estaban en lo que vimos la semana pasada con Iván, bueno, pongámoslos en un caso, pongámoslos en Abraham. Vayámonos a Abraham, de nuevo el primer judío de la historia, si queremos llamarlo así, ¿no? Y es importante que usted y yo también podamos ir a qué hizo Abraham. ¿Qué hizo Abraham que le podría haberse ganado el ser declarado justo ante Dios? Bueno, resulta que Abraham en el capítulo 12 de Génesis deja su tierra y a sus parientes por obedecer a Dios. Más adelante vemos en el capítulo 13 que Abraham deja que Lot escoja la mejor tierra, ¿sí? Ahí están todas las cosas del currículum de Abraham para que usted las pueda ver. Resulta que ellos empiezan a pelearse porque la tierra, etcétera, y Abraham le dice a Lot, Lot, ¿sabe que usted escoja la tierra que usted quiera y váyase ahí? Resulta que Lot se va a Sodoma, empiezan ahí y hay una pelea y se va cautivo, y Abraham deja todo por ir a rescatar a Lot, por ir a luchar, se juega su vida, va y lucha y rescata a Lot de esa posibilidad de cautiverio. Y ahí uno podría decir, wow, qué hombre más noble, qué especial, cómo dejó, que a pesar de que Dios le había dicho a él que tomara Lot la mejor tierra, como a pesar de que escogió la otra tierra y se quiso separar, igual él se fue a recogerlo. Pero resulta que la historia sigue. Tiempo después, capítulo 18 de Génesis, resulta que Abraham le da comida y bebida al ángel del Señor y a otros ángeles ahí. Es decir, si vamos haciendo una lista, usted y yo, de cosas buenas que hemos hecho en la vida, ya digamos aquí, ya perdimos todos, ¿no? Que ninguno de nosotros se ha sentado así a la mesa literalmente ahí. Ellos llegaron y pasaron por ese lugar. Y más adelante en ese mismo capítulo, Abraham intercede por Sodoma. Es esta historia famosa que dice, Señor, si hubieran 100 ahí. Y que dice, no, si hubieran 10 ahí, si hubieran 5 personas. Intercede y uno dice, wow, qué cosas que hizo Abraham por su vida. Y quizás la más famosa de todas es la que nos muestra el capítulo 22 de Génesis, que es Abraham dispuesto a sacrificar a su propio hijo, a Isaac, al hijo de la promesa, al hijo tan esperado. Y uno dice, wow, qué montón de cosas que hizo Abraham, qué montón de cosas buenas, si lo quisiéramos llamar de alguna forma, qué montón de actos con los cuales Dios tenía que decirle, claro, Abraham, qué bueno que sos. Pero resulta que ese mismo Abraham, en Egipto, en el capítulo 12, le dice a Sara que mejor diga que es su hermana, para que no lo maten. Resulta que ese mismo Abraham se acostó con Agar y tuvo un hijo, así como para ayudarle a Dios con la promesa. Es decir, Dios le dice, te voy a dar un hijo de la promesa, y resulta que Sara y Abraham se ponen de acuerdo y se dicen, no, yo creo que
mejor aquí está mi criada, acostate con ella, y se acuesta con Agar y tiene un hijo, y ese hijo es Ismael. Y este hijo causa un conflicto que hoy en día es vigente en el Medio Oriente. Es decir, vea la consecuencia de esto que pasó hace miles de años. Hace miles de años, y hoy en día sigue teniendo una consecuencia ese conflicto. El hijo de la promesa, Isaac, y Ismael, el hijo de Agar. Y ya más viejo todavía, en el capítulo 20, es decir, ya había hecho todas estas cosas, la mayoría de todas estas cosas muy buenas, y resulta que en Gerar, otra vez Abraham le dice a Sara: hey, ¿por qué no mejor decís que sos mi hermana? Y resulta que ahí llega hasta el punto que el rey la toma como esposa a Sara. ¿A qué voy con todo esto? A que no hay manera que usted sea declarado justo ante Dios por sus obras. Es decir, no hay obra que haya hecho Abraham que lo haya hecho digno de que un Dios santo pudiera mezclarse con él. No hay ninguna cosa alguna. El capítulo 3 también, hace 15 días veíamos, no hay uno solo justo. No hay nadie que haga lo bueno, dice el Señor. Entonces, por eso dice el versículo 3, haciendo referencia a Génesis 15:6, creyó Abraham a Dios y esto se le tomó como justicia. Es interesante porque antes de que Abraham, en el capítulo 12, que todavía no era Abraham, era Abraham, deje a sus parientes, deje su tierra, antes de eso ya Dios le había dado la promesa de ser bendecido y de ser de bendición para todas las naciones de la tierra, antes de que Abraham hiciera absolutamente nada. Antes de todo eso, ya Dios le había dado esa promesa. Y con esto es muy importante para usted y para mí entender que la justificación, el que Dios lo pueda declarar a usted o me pueda declarar a mí justo, no tiene absolutamente nada que ver con sus obras. Absolutamente nada. Dice ahí, si Abraham lo hubiera hecho, tendría que jactarse. Si Abraham hubiera dicho: Dios, vea, por favor, yo fui a sacrificar a mi hijo. O sea, Señor, yo dejé la tierra, yo hice esto. Ahí tendría de qué jactarse. Y dice el versículo: pero no delante de Dios, que ninguno de nosotros tiene como jactarse. Porque es por la fe, y solamente por la fe, que usted y yo podemos ser declarados justos. Y esto es muy importante, porque si usted pregunta a la mayoría de gente que está a su alrededor, ¿cómo hace usted para irse al cielo? Portándose bien entre lo que cabe ahí, pues hacer ahí, intentar ahí, no hacerle daño a nadie, haciendo todo lo que Dios dice que hay que hacer y siguiendo esto, poniéndose en línea con el de arriba, la frase que usted quiera ponerle aquí. Resulta que estábamos un día en un lugar y estamos conversando ahí con unos amigos y está esta amiga que empieza a salir con una persona que es de otra religión, ¿no? Y entonces ella empieza a contar y es que no hace esto y no hace esto otro y no debería de hacer esto, pero sí lo hace, pero entonces estas cosas él cree que sí y estas otras él cree que no, y en medio de todo eso, pues como que ella empieza como a dudar y a pensar de, entonces qué es lo que sí hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. Es decir, yo creo que sí está mal que uno vaya a este lugar, pero yo creo que no está tan mal que uno haga esta otra cosa, y empieza como a dar esta lista y a divagar y no sé qué, y entonces dice: ¿y vos qué pensás? Y yo dice, me la va a dejar picando así, hablemos un ratico de unas cosas.
Pero el tema es que este texto dice que es solo la fe. Que no hay ninguna obra que usted pueda hacer para ser declarado justo. Que solo la fe. Solo su fe en que Jesús tomó su lugar como sacrificio de propiciación para su redención. Y aquí podría hacerles un quiz de si pusieron atención a cuando Iván dijo que era cada uno de esos significados. Eso es todo. Es Jesús tomando su lugar y el mío, única y exclusivamente, y usted y yo creyendo que eso es así. Y es que esto son buenas noticias. Estos son buenas noticias. Esto es algo que la gente tiene que saber. Ya sea porque usted pueda creer que usted es muy bueno y usted es muy buena por lo que usted hace, cuando en realidad no hay nada de qué jactarse. Cuando en realidad es solo darle gracias a Dios por ese regalo maravilloso de gracia. Nada de qué jactarse. O porque más bien usted venga aquí creyendo que es tan malo lo que usted ha hecho que Dios no lo puede perdonar. Que usted pueda saber que su justificación no depende de ninguna obra que usted haya hecho. Ni una sola. Dice el versículo 4. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. Leo de nuevo esas palabras ahí que aparecen por ahí. Ahora bien, cuando alguien trabaja, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, al que no trabaja, sino que cree en el que justifica al impío, se le toma en cuenta la fe como justicia. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le digo a usted, necesito que me lave el carro, y si me lava el carro le pago 5,000, 10,000. Si usted me lava el carro, usted considera que lo que yo tengo con usted es una deuda. Es decir, no es por un favor que yo le voy a pagar esa plata, es porque ya usted hizo algo. Y por ese algo, entonces yo le debo 5,000. Eso es lo que está diciendo el primer versículo, el versículo 4. Es decir, el salario, ninguno de nosotros ve el salario como un favor de quien sea, del patrono que usted tenga, así como, uy, gracias, qué bueno que sos. No, usted ve el salario como me lo debe porque me maté. Y con Dios, y para efectos de usted ser declarado justo, como no hay trabajo, dice el versículo 5. Dice John Piper que este versículo 5 es el versículo más claro de toda la Biblia para hablar de justificación por la fe, aparte de las obras. Dice, el que no trabaja, es decir, como no hay nada que usted tenga que hacer, sino que cree en el que justifica al impío, que implica que yo entiendo que soy impío y que necesito que me justifique ese Dios, se le toma en cuenta su fe como justicia. Entonces, como no hay trabajo que usted tenga que hacer, sino solo creer, entonces Dios no tiene ninguna deuda con usted y conmigo. No hay deuda alguna. Los términos y condiciones, nuevamente, obras. No hay obras, no está incluido obras. Póngale la X. En los términos y condiciones no hay deuda, no hay deuda. Y esto es muy importante también. Porque ¿cuántos de aquí nos hemos enojado con Dios en algún momento de nuestras vidas? No, ¿cómo se le ocurre? No, enojarse con Dios, jamás. ¿Cuántos le hemos echado la culpa a Dios cuando ocurre algo malo?
Señor, ¿por qué me hiciste esto a mí, yo que soy tan bueno? Digo, unos podríamos decirlo, otros podríamos no decirlo nunca, pero quizás llegar a pensarlo. Y es interesante pensar un poco de dónde proviene un pensamiento como este. De que, ¿por qué, Dios? ¿Por qué me hiciste esto? Dos cosas, yo creo, responden a esto. Uno, porque yo quiero echarle la culpa a Dios para poder dar rienda suelta a mis pasiones, como lo veíamos en el capítulo 1. Porque estoy buscando la mínima excusa y sabe que ese Dios es malo y ahora sí listo a pegarme la fiesta y mujeres y ahora sí voy a hacer en el trabajo las cosas que no hacía porque... ¿No? Y si es esa, hay que revisar nuevamente y volver a leer el capítulo 1 y ver el problema que eso nos genera con Dios y el problema que eso nos genera para con la ira de Dios. O la segunda es porque creemos que Dios tiene una deuda con nosotros porque nosotros sí nos portamos bien, porque nosotros sí venimos a la iglesia el domingo, porque nosotros servimos. Señor, lo que he sacrificado yo mi vida por seguirte, lo que no he hecho por seguirte, Señor, lo que sacrifiqué mi carrera por el ministerio, sacrifiqué A, B, C y ahí empezamos. Pero resulta que la única obra que vale es la que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tomando su lugar y el mío. Solo esa. Lo que pasa, yo creo, es que muchas veces usted y yo tenemos esta tendencia a concentrarnos en nosotros mismos y a pasar tanto tiempo concentrados en nosotros y en nuestras obras y en lo que hacemos, que no tenemos tiempo para pensar en lo que Jesús hizo y para estar reflexionando, meditando en ello día y noche, para que eso llene mi mente, mi alma, mi corazón. Pensar en esa transacción que hizo Jesús, en las implicaciones que eso tiene para mi vida. Porque si yo me lleno mi cabeza de esto y estoy constantemente reflexionando en ello, le aseguro que no hay tiempo para ponerme a pensar si Dios, ¿por qué hiciste esto y por qué hiciste lo otro? Porque estoy tan concentrado en maravillarme de lo gloriosa de su obra y de lo que Él hizo en la cruz por mí, que no tengo tiempo alguno para pensar en algo más. Y no tengo tiempo entonces para pensar en que Dios me debe algo. Sigo, versículo 6, dice: David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Dichosos aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones, cuyos pecados son cubiertos. Dichoso aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Hemos visto el ejemplo de Abraham y hemos visto cómo el texto nos viene diciendo que el ejemplo de Abraham, no hay obras de las cuales Abraham pudiera jactarse, es la fe. Hemos visto cómo dice, no hay deuda porque no hay trabajo. Y ahora dice que sí hay. Sí, en los términos y condiciones, ahora vemos que sí hay algo en esos términos y condiciones. Y lo que sí hay es cobertura total de pecados. Pecados que no son tomados en cuenta. Es decir, perdón total, completo, absoluto. ¿Recuerdan la mala noticia? La veíamos en Romanos 2:5. Está para ustedes ahí en las pantallas. Dice: pero por tu obstinación y por tu corazón sin arrepentimiento sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira, cuando Dios revelará su justo juicio. Entonces resulta que
Dios no tiene ninguna deuda para con usted y para conmigo, pero usted y yo sí tenemos una gigantesca. Porque si usted y yo agarráramos, hiciéramos una listita como las que le ponía al principio de Abraham y de las cosas buenas y de las cosas malas, pues resulta que todas estas malas nos ponen en deuda con Dios. Nuevamente, porque Él es santo, porque no puede mezclarse con el pecado, con la maldad. Y porque Él es un juez justo que tiene que emitir un juicio contra el pecado. Pero resulta que hay una dicha muy grande. Usted ve el Salmo 32 dice, dichosos, hay gran dicha. Porque solo con la fe, sin mediación de ninguna obra, se puede llegar a cubrir todos los pecados. Todo lo malo que usted haya hecho y que vaya a hacer, no se toma en cuenta. Es decir, esto es increíble. La cuenta en cero. En cero, limpia completamente. Esto es como que usted vaya a un restaurante, no sé, el más caro que usted piense, se pida el plato más caro de la vida y resulta que llega y pide la cuenta y le dice, no, ya que el señor la pagó. Y usted dice, ¿cómo por qué? Desconocido completamente. En este caso, digamos, Dios no es un desconocido, ¿no? Pero me refiero al punto de ¿qué pasaría? ¿Qué haría uno? O sea, esa sería una historia que yo le llegaría a contar a todo el mundo. Yo diría, no saben lo que me pasó. Llegué, fui a este lugar y un mae, no sé ni por qué, pagó la cuenta. Ahora, ¿cómo no vamos usted y yo a ir a contar esta historia que es 1000 veces mejor que esta otra, que este ejemplo que estoy dando? ¿Cómo usted y yo no vamos a decir, hey, esto yo tengo que contárselo a la gente? Es decir, ahí está la gente sufriendo, intentando y tomar una causa ahí para poder como que equiparar las fuerzas de aquí y allá y no sé qué. Ahí está la mayoría de la gente en esa lucha, en ese tema, y usted puede llegar y decirle, hey, ¿sabías que sos justificado, pero por fe? Y hablar de Jesús. ¿Quién es este Jesús en el que hay que creer? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Quién es Él? Esa es la historia de la justificación por la fe que usted y yo tenemos que ir a contarle a todo el mundo. Y decirles, hey, ¿sabían que hay perdón total? Todo eso que lo carcome, que es tan difícil, esa esclavitud al pecado que no se puede dejar ahí, hay libertad, hay perdón. Y decimos, bueno, ¿y qué hay del arrepentimiento? ¿No? Es decir, hay perdón aquí, y hasta aquí, ¿qué he hecho yo? ¿Cómo hay que hacer algo? ¿No hay que hacer nada? ¿Hay que creer nada más? ¿O cómo es la cosa? Dice 2 Corintios 7:10 que la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. Así que resulta que esa tristeza que produce el arrepentimiento, la produce Dios. Así que no hay obra suya para cual jactarse. Es Dios mismo llevándonos a usted y a mí a entender esta condición de pecadores y a venir al arrepentimiento, decir, ay Señor, he pecado contra ti y contra el cielo, como le dice el hijo pródigo al Padre bueno. Solo regocijarnos de que nuestro Dios es tan bueno y de decir, hey, yo esto se lo tengo que contar a los demás. Yo esto necesito contárselo. Mucha gente a mi alrededor. Es una noticia urgente.
que se tiene que conocer. Dice el versículo 9: ¿acaso se ha reservado esta dicha solo para los que están circuncidados? ¿Acaso no es también para los no judíos? Hemos dicho que a Abraham se le tomó en cuenta su fe como justicia. ¿Bajo qué circunstancias sucedió esto? ¿Fue antes o después de ser circuncidado? Antes y no después. Es más, cuando todavía no estaba circuncidado, recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia que se le había tomado en cuenta por la fe. Por tanto, Abraham es padre de todos los que creen, aunque no hayan sido circuncidados, y a estos se les toma en cuenta su fe como justicia. Y también es padre de aquellos que, además de haber sido circuncidados, siguen los pasos de nuestro padre Abraham, quien creyó cuando todavía era incircunciso. Así que aquí hay una clase de historia para los judíos en esta sección. Esa clase de historia es simplemente que Pablo les está diciendo: hey, en el capítulo 15 de Génesis dice lo que veíamos en el versículo 3, que es: creyó Abraham a Dios y su fe le fue tomada como justicia. Y resulta que la circuncisión está hasta el capítulo 17. No recuerdo ahorita, pero son 25 años después que viene la circuncisión. Entonces Pablo le está diciendo ahí a los judíos: hey, ustedes que ven la circuncisión como el sello del pacto, como este acto, como este rito que lo hace miembro del pueblo de Dios, resulta que eso no era, que siempre ha sido la fe, y que la fe de Abraham fue 25 años antes de la circuncisión. Así que siempre, desde hace 5,000 años, 6,000 años, la fe es la que justifica. La justificación es por la fe. Y entonces nos queda claro en estos versículos, como le dice, es antes y no después. Y me gusta la palabra que usa aquí, que dice: recibió la señal de circuncisión como sello de la justicia. Es decir, es un sello. Ahora, como usted y yo no somos judíos, y entonces la clase de historia judía tal vez no nos aplica, podemos hacernos la pregunta: ¿de qué actos o ritos pudieran considerarse hoy como justificación? Voy a tomarme el atrevimiento de meterme en temas complejos, porque la palabra de Dios nos lleva a eso hoy, para decir que quizás hay dos actos hoy en día que pueden considerarse actos de justificación, y es el bautismo y la oración de salvación. Y voy a desglosar esto un poquito. El bautismo no hace que alguien sea declarado justo, es la fe. Es por eso que aquí en Semilla, cuando tenemos bautismos, y tenemos bautismos como 1 mes y medio, bautícese, no estoy diciendo que no se bautice, hay que bautizarse, pero el bautismo lo vemos como un sello, porque la justificación no implica ninguna obra. Entonces no es como que en ese momento, en ese día, entonces ya yo ahora sí soy declarado justo. No, usted es declarado justo por creer en Cristo, por la fe. Y el bautismo es ese sello de que yo quiero decirle al mundo. Y cuando vamos ahí y bautizamos, ponemos a todos a que pongan en la camisa algo y le digan al mundo que yo soy de Cristo. Es decir, aquí no estoy diciendo esto para que usted vaya y se siente a pelear con la tía y con la abuelita y con toda la familia, porque esto es una buena noticia. Y una buena noticia no se le cuenta a la gente buscando un pleito con alguien. ¿Sí?
No es que usted se vaya y diga, es que el pastor dijo hoy. Primero, porque no es el pastor, es la Biblia la que nos está diciendo eso. Y segundo, porque usted podría decir, vieras que en la iglesia estuvimos leyendo Romanos 4. ¿Por qué no nos sentamos y leemos Romanos 4? A ver qué dice Romanos 4. Y podríamos ver esta noticia hermosa de que es la fe lo que nos justifica a usted y a mí. Y de que sí hay actos hermosos que son un sello, pero que no son justificación en sí. Ahora, quizás me voy con otra más cercana tal vez aquí. Y es la oración, la famosa oración de salvación. Nada tiene de malo que usted ore a Dios pidiendo perdón. Nada, absolutamente nada. Es más, la tristeza que produce Dios y produce el arrepentimiento me debería llevar a mí a decir, ay Señor, auxilio, perdóname. ¿Sí? Pero nuevamente es el mismo tema. La oración la tenemos que ver como un sello de haber creído primero. Como una reacción natural ante haber creído que Jesús me redimió a través de su sacrificio, tomando mi lugar ante el juicio de Dios y haciéndome a mí ser declarado justo ante Dios. Y entonces sí, por supuesto que yo entiendo esto y que caigo rendido y que digo, Señor, perdóname, perdóname. Pero esto es importante porque muchas veces en nuestra cultura evangélica, si podemos llamarlo de esa forma, lo podemos convertir en un rito. Y podríamos preocuparnos más porque alguien haga la oración que porque alguien pueda creer en Jesús. Ese es el problema. La oración no tiene absolutamente nada de malo. Es cuando la oración la convertimos en, hey, repita esto, aunque usted no entienda nada, pero repítalo. Porque es la fe la que justifica. No es ningún acto, ni ningún rito, ni ninguna cosa que usted haga. Eso es lo que nos está hablando aquí. Dice nuestro texto también que Abraham es el padre de todos los que creen. Esto me habla de que la justificación por la fe también me da algo. Es decir, hemos hablado de las cosas que no, pero también hemos hablado de las cosas que sí. Una de las cosas que sí es que sí me da una familia de fe. Efesios 2:19, hablando de este mismo tema de los judíos y los gentiles siendo un solo pueblo, dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios. Al ser justificado, usted pasa a ser miembro de la familia de Dios. La primera cosa en nuestra Biblia que Dios dice que no es bueno después de haber hecho la creación es que el hombre esté solo. Es decir, esa justificación por fe no es para que usted se vaya solito y la viva solo y usted la viva a su manera y defina cómo la va a vivir y cómo la va a hacer. Esa justificación por la fe le da a usted una familia en Cristo. Una familia con la cual usted puede reír, con la cual usted puede llorar. Una familia en la cual nos podemos equipar juntos, nos podemos ayudar, nos podemos acompañar, nos podemos ir buscando todos juntos para hacernos cada día más a Cristo. Para mí es increíble cómo Dios nos une en este lugar a personas que somos tan diferentes y nos pone a trabajar juntos y nos pone a servirle. Y va haciendo su obra en medio de que todos seamos tan diferentes. Eso es maravilloso, es un privilegio de servir. Ahora que tuvimos el mercadito de ministerios y las oportunidades de servir, vea, la oportunidad de servir es para que usted se dé cuenta de cómo Dios es tan grande, que a pesar de que nosotros somos tan diferentes y pensamos cosas diferentes aquí, allá y etcétera, a pesar de todo eso, Dios va haciendo una obra maravillosa. Y de que usted diga, wow, qué increíble es Dios. No el que sirve, no el otro. Todos los que servimos tenemos nuestras cosas.
pero de ver a Dios haciendo algo maravilloso en medio de la familia. Y esa es una noticia increíble también, que con la justificación, por la fe, usted pasa a tener una familia. Usted ya no está solo, no está sola en este mundo. Usted puede tener una familia arraigada en Cristo, con la que juntos podemos caminar para parecernos cada día más a Cristo. No porque parecernos cada día más a Cristo sea lo que nos justifique, sino porque entendemos lo que Él ha hecho para justificarnos, y entonces usted y yo decimos: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? Finalizo entonces, dice el versículo 13: en efecto, no fue mediante la ley como Abraham y su descendencia recibieron la promesa de que él sería heredero del mundo, sino mediante la fe, la cual se le tomó en cuenta como justicia. Porque si los que viven por la ley fueran los herederos, entonces la fe no tendría ya ningún valor y la promesa no serviría de nada. La ley, en efecto, trae castigo, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Le puedo pedir a los chicos de adoración si me pueden acompañar por acá. El último término y condición, si pudiera continuar usando esa analogía, es que la justificación por la fe no incluye ley. No incluye un conjunto de reglas. Es decir, no es, vea, para que Dios lo declare justo, vea, usted tiene que dejar de ir aquí, tiene que dejar de hacer esto, tiene que no decir estas palabras, tiene que hacer ir aquí, ir allá, hacer este otro toque, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y bueno, ya ahí ya se puede, ¿verdad? Tiene que bañarse, tiene que peinarse, tiene que chainearse, tiene que hacer aquí, allá, no sé qué, no sé cuánto. Recuerdo a alguien que una vez me dijo: es que tengo que ordenar ciertas cosas en mi vida para poder ir a Semilla. Y todavía me da vueltas en mi cabeza ese pensamiento, porque yo decía: ¿qué cosas siente uno que necesita arreglar antes de venir a Dios? Es decir, Dios es el que nos trae, Dios es el que produce el arrepentimiento, Dios es el que nos justifica por la fe, y después hace la obra maravillosa de ir transformando nuestra vida, de ir renovándonos, de hacernos nueva criatura. Pero como no hay obras, no hay nada que hacer, usted puede venir directo al Padre, corriendo, y el Padre va a venir a usted. Dios te va a recibir con los brazos abiertos y te va a declarar justo o justa si crees. Y después te va a hacer una nueva criatura, y ahí sí me van a dar ganas de venir a la iglesia, me van a dar ganas de servirle, me van a dar ganas de glorificarle cada día en mi vida. Por supuesto que sí. Ahí sí van a empezar esas buenas obras a fluir, buenas obras que Él dispuso de antemano para que usted y yo hiciéramos. Pero no antes de la justificación por la fe y solo por la fe. ¿No les parece que estos términos y condiciones de la justificación por la fe son una gran noticia que el mundo debe conocer? Es decir, es increíble esto que vemos y que vamos a seguir viendo, porque Pablo sigue hablando de este mismo tema y elaborando sobre este mismo tema en probablemente por lo menos los siguientes 2 capítulos. Es decir, es tan increíble pensar que esto no es gracias a algo que usted y yo podamos hacer. ¿No siente que eso le quita una carga, un peso de encima? De tener que ser bueno, de tener que hacer las cosas perfectas. De que no hay nada de qué jactarnos también. De que los que nos puede costar el orgullo, tampoco hay nada de lo cual usted se pueda jactar por creer que usted ha sido muy bueno o muy buena. Es por su gracia. ¿No cree que es una gran noticia que como no hay trabajo que hacer, como no hay nada que hacer, entonces no hay deuda tampoco? No hay nada que usted y yo podamos venir y cobrarle a Dios. Nada.
que ya le he hecho todo por usted y por mí. Que no hay un acto o un rito particular que completar, que hacer, que ponerle check para poder ya ser justificado. Que no hay una serie de reglas previas que hay que cumplir. Y ojo que uso la palabra previas, porque después Cristo dice: el que me ama obedece mis mandamientos. Pero nuevamente, después y no antes. Como veíamos, la circuncisión fue después y no antes. La justificación es por la fe. Las buenas obras que Dios dispuso de antemano. Es por la transformación, la renovación que hace el Espíritu Santo en su corazón y en el mío. Que usted y yo solo necesitamos creer que Cristo Jesús no tomó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse y vino a este mundo a vivir una vida perfecta sin conocer el pecado, pero a hacerse pecado, tomar tu lugar y el mío en la cruz del Calvario para dejarte sin deuda alguna y permitirte ser declarado justo ante Dios. Y entonces es que sí, usted y yo tenemos perdón. Y entonces es que sí, usted y yo tenemos una familia en Cristo Jesús. Y entonces usted y yo tenemos una promesa. Si usted ve eso que está ahí habla de promesa. Yo no he hablado de promesa. Pero en los versículos 13 y 14 usted veía también ahí la palabra promesa. La próxima semana Kevin nos va a hablar en detalle de esta promesa. Y vamos a ver en esos versículos mucho más detalle de qué significa que en esos términos y condiciones hay promesa. ¿Cuáles son las promesas de Dios? Desde Abraham, y de la cual usted y yo también podemos ser partícipes y podemos unirnos con Dios. Vamos a hablar ampliamente de esto. Todo este combo, todo esto, por la fe. Solo por la fe. Solo porque Dios pueda poner en nuestros corazones ese entendimiento, ese momento, ese punto en mi vida en el que yo digo: creo en ti. Y que como Abraham y como a cualquier otro que haya sido justificado, nuestra fe nos pueda ser tomada en cuenta como justicia.